Bienvenidos seas una vez más al podcast de Nuevos Comienzos. Juan 9, del 1 al 7 en la Nueva Versión Internacional dice: A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó. Entonces, al volver, ya veía. Hoy hablaremos sobre preguntas o soluciones. Existen dos tipos de personas: las que solo preguntan o las que buscan soluciones. ¿Qué tipo de persona eres tú? Pero así como existen dos tipos de persona, también existen dos tipos de cristianos o de asistentes a la iglesia. Aquellos que solo preguntan para criticar o aquellos que buscan soluciones a pesar de que pueden haber miles de problemas, pero siempre están buscando cómo solucionarlos. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? En el pasaje que leímos hoy, encontramos que al paso de Jesús sale un hombre que es ciego de nacimiento. Y sabes, a sus discípulos no se les ocurrió una mejor pregunta que ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? O sea, tenía que haber un pecado en medio. ¿Te das cuenta de la falta de empatía de esa pregunta? Es como cuando tú estás llorando y alguien te pregunta: ¿estás llorando? Es exactamente lo mismo. Esa pregunta realmente estaba buscando un responsable cuando no existía, porque tal como se los aclara Jesucristo, ninguno de los dos. Eso sucedió porque había un propósito de parte de Dios. Cuando nos volvemos religiosos, siempre vamos a estarle buscando tres pies al gato, digo yo. Siempre vamos a estar buscando problemas donde no hay, siempre vamos a estar haciendo preguntas que no corresponden solo por tener una respuesta controversial, para utilizarlo para criticar, para crear un chisme, para crear una división. Eso es lo que pasa. Como estamos en esa religiosidad, no podemos ver que hay cosas que suceden porque Dios así las quiso. Hay situaciones que van a suceder en tu vida porque Dios tiene un plan. No porque tú te fuiste de una iglesia, no porque tú cometiste un pecado. Por supuesto, cada decisión que tú tomas en tu vida tiene una consecuencia. Pero eso no significa que de repente te despiden del trabajo y no es porque fuiste infiel, no es porque no estabas yendo a la iglesia, no es por esto, no es porque no obedeciste al pastor. No, es un propósito de parte de Dios. Posiblemente te quería sacar de esa empresa para llevarte a otra. Debemos de dejar de meter tanta religiosidad en nuestros pensamientos y no ser de esas personas que viven preguntando solo para buscar una respuesta que nos va a dar a nosotros las armas como para quejarnos, como para hacernos víctimas, como para buscar algún pleito, sino todo lo contrario, buscar una solución. Si te despiden de un trabajo, comienza a buscar trabajo. Si no tienes los suficientes ingresos, mira qué más puedes hacer, duerme menos horas, prepárate de una manera mejor, busca un trabajo mejor, ten tu emprendimiento, sea una persona que busca soluciones. Si tú ves que a tu iglesia no llegan tantas personas, comienza tú a evangelizar y lleva a las personas que tú crees que hacen falta en esa iglesia. Pero no te quejes. Si tú te quejas del sonido de la iglesia o haces preguntas: ¿por qué se oye tan mal? No te quejes. Todo lo contrario, ¿por qué no vienes y vas a comprar unos buenos micrófonos y se los donas a la iglesia? ¿Te das cuenta? Es que es diferente. Cuando tú haces una pregunta con un propósito, es diferente. En este caso, los discípulos no estaban haciendo la pregunta adecuada, no lo estaban haciendo con un propósito. Ellos querían disipar una duda porque seguramente entre ellos estaba el ronroneo de ¿fueron los papás? Otros decían fue él, otros decían no, fueron los dos, y querían ver quién tenía la razón. Muchas veces preguntamos porque necesitamos demostrarle a los demás que tenemos la razón y no debe ser el motor de nuestras preguntas. Por eso titulé a esta dosis preguntas o soluciones. ¿Tú estás preguntando o estás aportando soluciones? O simple y llanamente solo estás preguntando para ver qué armas te dan con la respuesta que obtengas. Por eso es que también Jesús, creo yo personalmente, en lugar de sanarlo de la manera convencional, escupe al suelo. Porque me imagino que también, conociendo a los discípulos en ese momento, dijeron: ¿por qué escupió al suelo? No bastaba con orar. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué le puso lodo en los ojos? ¿Eres de esos cristianos? A mí me encanta que las personas pregunten, pero pregunten con un propósito. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué aquello? Perfecto. ¿Quieres saber el propósito? ¿Quieres saber qué está sucediendo? ¿Quieres saber cómo puedes solucionarlo? Pregunta. Pero si vienes a hacer una
pregunta solo por entrar en un debate, de verdad no estás aportando nada, todo lo contrario. Muchas veces le estás quitando el tiempo a las personas a las que tú comienzas a preguntarles con un fin totalmente equivocado. Aporta soluciones. Jesús sabía lo que iba a hacer. Creó la controversia en ese momento, por supuesto. ¿Quién en su sano juicio escupe al suelo para hacer barro y que lo pongan en los ojos de un ciego? Porque si la pregunta al principio era ¿quién pecó? ¿Los padres o el hijo? La controversia en este momento era ¿por qué escupió al suelo? ¿Por qué no solo le puso las manos? ¿O por qué solo no le dijo tus pecados son perdonados, ya puedes ver? ¿Por qué tuvo que hacerlo? Y era para que comprendieran que muchas veces las preguntas, cuando son erróneas, no sirven para nada, más que solo para provocar otro problema, sino para que buscaran soluciones, para que se dieran cuenta de que no existía un solo método para sanar. Al Señor nada le costaba ponerle las manos y sanarlo, dar la orden y que se sanara. No le costaba nada, pero decidió hacer lodo con su saliva y untarle ese lodo en los ojos y además darle una instrucción de que fuera al estanque de Siloé. En el momento que ese hombre se lava, él pudo ver por primera vez. ¿Te das cuenta? El Señor aportó una solución. Juan 9, del 8 al 9 dice, sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. ¿Te das cuenta? Otra pregunta. ¿No es este el que se sienta a mendigar? Otra vez, muchas veces esas preguntas son solo para reafirmar la creencia que otra persona tiene de ti, no para ayudarte a alcanzar el propósito que Dios tiene en tu vida. Por eso, muchas veces tienes que alejarte de esas personas que, entre comillas, dicen ser tus amigos, pero hacen preguntas solo para reafirmarte que tú no puedes, en lugar de impulsarte a lograr el propósito de Dios. Porque así como es nuestro entorno, así serán nuestras metas y nuestros pensamientos. Entonces, si vives en un entorno donde las personas están acostumbradas a preguntar solo para juzgar, tú vas a terminar haciendo exactamente lo mismo. Mejor sal de ese entorno y busca personas que te impulsen, así como Jesucristo impulsó a este ciego a cambiar su estatus. Pasó de ser alguien que pedía limosna a ser alguien que vivió un milagro y que la gente no quería cambiarle la etiqueta, pero Jesucristo lo logró. ¿Sabes? Cuando tú haces más preguntas con las intenciones equivocadas, es cuando más vas a dudar. Es cuando más la fe va a menguar en ti, porque siempre vas a querer una explicación que se adapte a tu lógica, no una explicación que se adapte a lo que Dios quiere hacer. Ese es el problema. Pero cuando tú eres una persona que aporta soluciones, eres una persona en constante movimiento, eres una persona creativa, eres una persona que está dándole paso a la fe. Y entonces Dios puede usarte a ti como una herramienta para que todo aquello por lo que tú estás trabajando, todas esas soluciones que tú necesitas o tú estás aportando, se vuelvan una realidad. Por eso yo prefiero solucionar en lugar de estar haciendo preguntas equivocadas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos que nos ayudes a preguntar siempre que necesitemos alguna solución, pero no a preguntar cuando queremos provocar algún problema, alguna división o sobresalir delante de los demás. Que siempre seamos esas personas que aporten soluciones, que en lugar de estar viendo el problema estemos viendo cómo salir de él, que podamos ser esa luz que tú nos enseñaste a hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.